pantalla y parece que es cuando me paso un poco del tiempo. Ya, partimos. Entonces, el tema es el chamanismo. Bueno, ahí tienen una imagen de un personaje que se llama Amaringo. Busquen en internet. Era un chamán que tomaba ayahuasca y de pronto dejó de tomar ayahuasca y empezó a pintar lo que veía en sus visiones. Esa es una visión de ayahuasca. Ahora es una foto, una imagen. Cuando uno lo ve, eso está dentro de tu cuerpo, tú estás dentro de eso. Es una sensación imposible de explicar, porque abarca todos los sentidos, todos los olores, el olfato, la vista, el sentido del tacto, todo se te altera. Entonces eso que estás viendo es lo que sientes dentro. Es, los que no han pasado por la experiencia, de verdad es imposible imaginarse lo que se ve o lo que se siente. Lo primero cuando uno va a hablar de este tipo de cosas es partir agradeciendo, eh, pedir permiso a las fuerzas de la naturaleza que son la fuente de la vida y del conocimiento y que nos permiten estar aquí. Eso es una cosa fundamental que el ser humano va a tener que aprender para generar un cambio y sobrevivir como especie. Volver a reconectarnos con el medio ambiente. Y a quienes han ayudado en el proceso de tantos años como asistentes o sea, como profesores y estudiantes con los que hemos hecho tantas veces esta misma presentación. Bueno, hay un tema de la realidad. Hay un tema súper bonito que es, por ejemplo, hemos hablado de la astronomía indígena, un tema maravilloso, pero eso contrasta con la realidad actual, la vida que viven los indígenas. En algún momento los indígenas poblaban toda América, hoy día son cada día más reducidos, cada día más perseguidos. Ahí hay un grupo de chicas mapuche que están enfrentando armas de carabineros. Y esto es diario. Entonces hay una realidad bonita que es el tema de la cosmovisión y una realidad concreta que es la persecución que hoy día están sufriendo los pueblos originarios. Eh, para salir de esta situación, ¿qué se necesita? Yo creo. Primero, respeto. Si no hay respeto, no hay nada. Absolutamente nada. Respeto por la naturaleza, por el otro, por el medio ambiente, por las plantas, por los animales. Mientras no exista respeto, no tenemos salida. Otra cosa, hay gente que habla por los mapuches, habla por las naciones ancestrales. Eso, cada cual tiene que hablar por sí mismo. Hay voceros, voceras, que saben muy bien lo que dicen, saber muy bien lo que los pueblos necesitan, pero no son los pueblos los que están hablando. Entonces, hay que abrirle el espacio a los pueblos originarios. Y usar un lenguaje comprensible. Hay un grupo con el que yo participo que son puros académicos que hablan de las necesidades de los pueblos originarios, ninguno de pueblo originario, y hablan un lenguaje académico que ni yo entiendo. Claro, porque ellos estudiaron filosofía, entonces ellos hablan su lenguaje para ellos mismos, ¿no? Y eso, o sea, si no hablamos un lenguaje llano, que todos entendamos, nunca nos vamos a entender. Es el ejemplo de la Torre de Babel. Los conflictos son normales. Siempre en los grupos humanos hay conflictos, pero hay que tratar de aprovecharlos como oportunidad para aprender del otro. Ahora, el problema es que los conflictos lo único que se hacen es extremarlos, ¿no? Hay mucha gente que está hablando del Pachacuti, ¿no? Del cambio, pero nadie sabe lo que es un Pachacuti. Nadie sabe lo que querían decir los incas, los antiguos con el Pachacuti. Lo más probable es que sea un cambio de época, ¿no? Y que probablemente también va a implicar cambios de mentalidad, pero no sabemos exactamente de qué hablaba. Bueno, aquí esto ya lo hemos visto. Eh, Cuando uno habla de un sitio arqueológico, hay muchas variables y una de las cuales no hemos hablado en la parte cultural es del chamanismo. Y que una variable súper importante, porque el chamán tenía una presencia, bueno, las machis son los líderes espirituales. Y los líderes espirituales son los que guían el destino de un pueblo. Entonces el chamanismo
es súper relevante y hasta ahora no lo hemos tocado. Hay muchos otros temas relevantes, pero bueno, el chamanismo es algo que no debe quedar fuera del conocimiento de alguien que va a hacer turismo, desde mi punto de vista. Porque también hay mucho desconocimiento, mucha tontera, se dice, ¿no? Primero, hay gente que enseña chamanismo o espiritualidad y hay un montón de libros, manuales, ¿eh? La pregunta es, ¿se puede aprender a nadar a través de un libro sin tirarse al agua? Les pregunto a ustedes. Si no hay práctica, no. No. ¿Se puede aprender chamanismo a través de los libros? No. Es una práctica, un conjunto de prácticas. Entonces yo les podría estar semestres enteros hablando de chamanismo, pero si no toman ayahuasca, no toman San Pedro, o no hacen alguna de las prácticas rituales, no hacen temazcales, nunca van a saber de qué se trata. Entonces, lo que estamos haciendo incluso esto es una aproximación para ver que ustedes tengan alguna pincelada, pero esto no es chamanismo. Bueno, el verbo es acción. Si no hay vibración, si no hay sonido, si no se expresa de alguna manera, no hay acción. Todo está en acción, todo está en movimiento, todo vibra y eso es súper importante. Todo es verbo, si uno lo mira desde el punto de vista lingüístico, ¿no? El verbo es la acción en una frase. Vamos a comenzar revisando algunas actividades de los chamanes, vamos a describir algunos aspectos del chamanismo, dependiendo de mi experiencia, vamos a revisar la importancia de la vibración, y aquí lo que no vamos a alcanzar es hacer una experiencia de vibración, porque eso se requiere que estemos todos juntos y eso no. Pero ustedes mismos lo pueden hacer. ¿De qué se trata esto? Si yo me voy a un lugar solitario, una pieza, lo que sea, y me pongo a tocar tambor, toco, a lo mejor me demora, si soy duro voy a demorar un par de días, pero va a llegar un momento en que voy a tener una experiencia chamánica. Así es simple, porque esto es por repetición. Entonces, el que tenga la paciencia de hacer lo que hay que hacer, lo va a lograr. Ahora, hay gente que tiene capacidades muy especiales. Por ejemplo, las personas que se transforman en machi. Tienen capacidades adicionales a la norma. Pero todos tenemos las mismas capacidades. Eso es lo que dicen los chamanes, eso es lo que dicen las personas que saben de este tema. Lo que pasa es que hay algunas personas que no las desarrollan y otras que sí las desarrollan porque las tienen muy a flor de piel. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la experiencia con un grupo de alumnos, 20, 30, a veces estábamos hasta 80 alumnos en una sala, eh, el 10 o el 20% tenían una experiencia chamánica, tenían visiones, le pasaban cosas de distinto nivel, porque cada uno es distinto y cada uno tiene una capacidad distinta. Y algunos quedaban tan para adentro que había que sacarlos después, hacerle soplar tabaco, yo tenía que cantarle, hacerle una serie de cosas para bajarlo, porque finalmente baja. Uno no, eh, eh, por muy conmocionado que quede, si uno se relaja, baja. Pero hay gente que se asusta. Entonces, eso es uno de los problemas. Bueno, aquí vamos a ver algunas cosas así sueltas para que ustedes conozcan. Esta es una persona que, María Sabina, si pueden buscar su nombre. María Sabina era una chica que iba caminando por el campo con su hermana, ella cuenta la historia, y de repente pasaron donde habían honguitos y los honguitos le hablaron. Y a partir de eso María Sabina se transforma en la chamana de los hongos. Y los hongos le hablan directamente, le cuentan cosas, le enseñan. Ella aprendió de los hongos. Y eso es la característica general en el chamanismo. Se aprende directamente de la naturaleza. O te cae un rayo, o te da una enfermedad muy grave, o directamente te empiezan a hablar las plantas, los animales. eh, y eso en nuestra cultura no existe.
¿Qué hacían los abuelos, los ancestros? ¿Cómo veían el mundo? Es un poco lo que vamos a mirar ahora. Es un mundo que ya no existe para nosotros, porque eh, estamos fuera, como occidentales, pero sigue existiendo en las comunidades. Entonces, esa es la paradoja, existe pero no existe. Ahora, si esta cultura desapareciera y hubiera un cambio radical, volverían los chamanes en gloria y majestad porque es la forma más natural de acercarse al medio ambiente. Es la interacción del humano con el ambiente, de igual a igual, como parte de. Eh, bueno, parte de lo que hemos visto en arqueastronomía es parte del trabajo de los chamanes. La tierra y el cielo son parte del origen de la cultura de los ancestros. Y la idea es que impactar su conciencia. ¿Por qué le pongo esto? Porque cuando hacemos la charla con la experiencia de sonido, donde cada uno lleva un instrumento y toca el instrumento, toda la charla sirve a una sola cosa, para cansarlo. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia se cansa, es cuando uno puede entrar a otro estado de conciencia. Porque la conciencia, lo que llamamos conciencia, es el Paco que está alerta y que nos dice el mundo es como es. Cuando esa conciencia se duerme es cuando entra la otra percepción. Entonces la charla en ese sentido es para cansar a la gente, para darle mucha información y cuando terminan cansadas, se abren a la experiencia. Bueno, vamos a ver que en la antigüedad, bueno, se veía el cielo y cada cultura interpretaba el cielo, la porción del cielo que ellos veían, y le daban significados y nombres distintos, pero a veces son muy parecidos. Te fijas, aquí hay el dragón de los mellizos, le pusieron los arqueólogos el dragón, pero en realidad es un matoasto, un lagarto, que es parte de la Vía Láctea. Una parte similar de la Vía Láctea para los mayas era otro lagarto, que era un cocodrilo. Si se fijan, estos tienen tres colitas. El cocodrilo tiene también tres colitas. Y para los chinos, el dragón. Entonces, distintas culturas interpretaban el cielo de manera distinta, pero de alguna manera, por alguna razón que no entendemos todavía, eh, a las mismas partes del cielo, en algunos casos le daban los nombres parecidos o significados parecidos, como esto de el lagarto. Siempre son animales simbólicos. Esto es una cultura de Perú, Chavín, de Huantar, muy antigua, mucho más antigua que los incas. Fíjense, esto es el cielo, la Vía Láctea. También es un lagarto igual que los anteriores y también tiene colitas segmentadas. ¿Por qué? No sabemos. No hay una explicación concreta para esto, pero es así. Y todo esto probablemente son los planetas, lo que veían. Aquí está el sol, los animales sagrados, ¿cómo se llama? La serpiente abajo, el puma y el cóndor, ¿cierto? Ahí está la serpiente. Los tres animales, el submundo, el mundo medio y el mundo de arriba, ya lo vimos. Entonces se repiten, se repiten, se repiten los mismos símbolos. Bueno, todo esto tiene que ver con la pareidolia, que ya lo vimos, ¿cierto? Esto de ver rostros, figuras, donde no hay ni rostro ni figura, pero que de alguna manera lo seguimos viendo, ¿cierto? Nuestro cerebro está construido para eso. Y esto es parte del chamanismo. Cuando uno toma plantas, esto se amplía. Lo que ustedes ven aquí como un ejercicio visual, se amplía a todos los sentidos. Entonces, el resultado es una locura para el cerebro, porque uno está percibiendo pareidolias por todos lados, o sea, auditiva, olfativa, táctil, todo. Uno respira y entra el aire y uno ve las pareidolias del aire, ve las pareidolias de la sangre que está corriendo, ve las pareidolias de todo, porque todos son estímulos. Entonces se transforma en una visión muy loca, porque lo que aquí vemos como visual en una experiencia chamánica se amplifica a todos los sentidos y por un millón. O sea, aquí vemos lo mínimo, pero es una ventanita.
Es una ventanita que nos permite, mira, sí, hay otra forma de percepción. Y la pareidolia es eso, una ventana a la otra forma de percepción. Entonces, por ejemplo, eh, aquí está mi amigo Iván Aguilera, está mirando desde arriba, desde donde nadie veía, porque hay una roca grande, nadie se subía ahí, lo que llaman el baño del Inca, porque es una grieta muy grande, ¿cierto? Un hoyo en una roca, y le llaman el baño del Inca, pues sin nada de agua. Pero en realidad es una pareidolia, es un rostro humano que al llenarse de agua se veía reflejado el cielo. Está mirando el cielo. Ahora, esto es lo que nosotros vemos, pero en trance tú hablas con ese personaje, tú le puedes preguntar cosas y te responde. ¿Cómo funciona el mecanismo? Algunos dicen que es uno mismo, otros dicen que son los espíritus. Da lo mismo, el chamán, ¿qué es lo que cuando uno le pregunta al chamán, qué te dice? ¿Te sirvió? Sí. Entonces no preguntes, da lo mismo. Si te sirve, funciona. No hay una explicación de fondo. A ellos no les interesan las explicaciones. Las explicaciones las buscamos nosotros. Aquí está el otro caso, yo les mostré, por ejemplo, el círculo, que podría ser el sol, la luna, pero en realidad es un pez. Entonces, seguramente en trance el pez se movía, nadaba y uno entraba al mundo del pez. Claro, el arqueólogo nunca va a hacer eso, nunca va a entrar porque no es chamán, pero el chamán sí. Entonces, mira esto y entra a ese mundo. Son puertas que se abren, lo que llaman los portales. Claro, sí, es un portal para el que tiene la capacidad, pero para el que no tiene la capacidad es una piedra. Entonces, ellos desarrollaron técnicas durante miles de años de desarrollo, de aprender, y eso lo hemos desaprendido nosotros. ¿Y dónde está ese conocimiento antiguo? En los chamanes, en las comunidades originarias, lo que queda. ¿Y a quién vamos a tener que recurrir si es que necesitamos mirar de otra manera el mundo? A esas comunidades originarias es lo poco que queda. Pero yo les digo de verdad, o sea, si esta cultura desaparece, los chamanes van a volver en gloria y majestad porque hay mucha gente que tiene esa capacidad. 10% de mis alumnos entraban en trance. Suave, porque ese es el objetivo, que fuera suave, pero si hubiéramos hecho ceremonias más largas, algunos habrían tenido experiencias tremendas. Y algunos, con los 5 minutos que dábamos de bulla, 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 tenían experiencias tremendas, quedaban muy conmocionados. Entonces hay que parar 5 minutos, porque después no, eh, controlar 80 personas en trance no es fácil. Entonces ahí es donde empiezan las visiones. Entonces ahí, claro, para nosotros una pareidolia, yo veo un cerro, veo la carita. Pero ¿qué es lo que me decía la Machi? Dice, mira, tú ves la cara, pero yo converso con ella. Esa es la diferencia. Yo converso con ese ser y me cuenta cosas, me enseña cantos, me enseña leyendas, me da conocimiento. Entonces la pared abierta la abren los que saben abrirla, son los chamanes, las machis, los yatiris. Y como es real, por eso que se ha mantenido. Si fuera falso, las machis habrían desaparecido hace 500 años. Pero ¿por qué se mantiene? ¿Por qué los pueblos mantienen sus conocimientos originarios? Porque son reales, les sirven. Claro, no les sirven contra la imposición que hace la cultura occidental, que los persigue, los mata, los arrincona, ¿cierto? O los va desarraigando, pero sí les sirve a ellos, en su contexto natural. Bueno, ahí están las pareidolias como de Machu Picchu. ¿Qué sentía un inca cuando veía esta pareidolia? No sabemos. Probablemente aquí se hacían ceremonias, tenían visiones, conversaban con este personaje. Hoy día para nosotros una piedra es una forma natural. No podemos ir más allá por nuestra falta de capacidad, no porque no haya un más allá. Lo mismo pasa con culturas como la maya. Por ejemplo, ahí está el pico de Orizaba, es Quetzalcóatl, es el dios Quetzalcóatl. Esta es la princesa Matlalcueye, esta es la princesa Iztaccíhuatl. Entonces nosotros, claro, vemos la figura, pero no podemos hablar con ella. Y el chamán sí.
Eso es lo que me explicaba la maestra. Entonces, ¿qué puede comunicar una montaña? No sabemos, porque eso se lo comunica a un chamán, no a nosotros, porque nosotros estamos fuera. Yo puedo ver la figura, yo encontré esta forma de ver y la planteé, la escribí, pero yo llego hasta ahí. No, en algunos casos he podido tener esas visiones, pero no con todo. Eh, Ahí tienen el cerro Matrascuello. Entonces nosotros vemos la figura, pero un chamán en trance es otra cosa, es otra. Y esto en todo el planeta, ¿sí? Aquí esto es España, el dolmen de Antequera. Y si se fijan, aquí está el solsticio, pero no mira hacia el solsticio, sino que mira hacia esta montaña, que es una montaña de roca que tiene una forma natural de persona. Y abajo hay petroglifos. Entonces, esto es una construcción de piedra de la edad del bronce, antiquísima, del Pleistoceno. Puede tener 20.000 años, 30.000 años, nadie sabe, porque no se pueden fechar las piedras. Y mira directamente a la montaña. Y esta montaña es la montaña de los enamorados. Es como en la historia de Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, es Romeo y Julieta. Y eso se repite en todo el planeta. Ahora, hay culturas a las que le han prohibido ver figuras, como los musulmanes. Entonces los musulmanes, si ustedes van a una mezquita, no tienen nada más adentro que escritura del Corán en las paredes. No hay figuras de personas, de animales, de flores, de bichos, nada. Solamente escrituras del Corán. Les prohibieron ver figuras y reproducir figuras. Entonces no hay grandes pintores árabes, porque tenían prohibido la reproducción de figuras naturales, por una cuestión cultural, pero la siguen viendo. Entonces, ¿qué es lo que ven? La escritura, el nombre de Alá, cuando una aurora boreal se parece al nombre de Alá, en la mano está el nombre de Alá, y cuando un panal de abeja se forma esa figura aleatoria, que se parece al nombre de Alá, bueno, para ellos es sagrado. Lo mismo esa isla, ¿cierto? Se parece a un musulmán que está agachado, y esa isla mira directamente hacia la Meca, y está en África. Entonces, pero a pesar de lo lejos que está, mira hacia la Meca y los que oran, los árabes, oran mirando hacia la Meca. Ellos siempre saben dónde está la Meca. Y este árbol pasa lo mismo, está en Australia, el árbol es como un musulmán inclinado, ¿se fija? Y yo aquí puse la foto, el musulmán se inclina hacia la Meca y este árbol está inclinado hacia la Meca. Entonces es sagrado. Ahí pueden ver la figura. Es decir, la siguen viendo, pero por cultura tienen prohibido verlas, a no ser casos muy especiales como este. Y ahí están los árabes en Australia, estos son eucaliptus, y ahí están los árabes con su letrero diciendo que está, para ellos era sagrado. Bueno, en China, la Vía Láctea, por ejemplo, puede ser representada como un dragón y la Tierra como una tortuga. Ahí están las montañas de la tortuga. Y de esto derivan lenguajes simbólicos, ¿no? Como los trigramas, que son la base de los hexagramas. Estos son uno, 2, 3, y en la base de los hexagramas, que son tres más arriba, que son los del I Ching, los que les gusta el I Ching. Esto es un dios, Pangu, el que durante 10.000 años es un enano que anda con un martillo construyendo el mundo durante 10.000 años. Cuando Pangu muere, él construye esta figura, el cielo y la tierra, ¿no? El yin y el yang. Y ahí están las leyendas, o sea, son leyendas chamánicas, son visiones seguramente que tuvieron antiguamente. Son montañas. Fuji es la montaña, aquí está el dibujo, un dibujo súper antiguo, que estaba en un libro del I Ching, la edición francesa, y ahí está el dios Fuji, que es el dios de la escritura, enseñando a escribir los hexagramas. Entonces aquí yo le pongo una apoyo, y si fijan tiene dos cachitos. Aquí está Shennon,
el dios del té y de la agricultura. O sea, cuando se toma un tecito es gracias a este dios, que es la montaña. Pues, significa la montaña con dos cachitos. Los pelos son los vegetales. Y así, son representaciones de montaña sagrada. Bueno, ahí está el tema de que yo les contaba de un ingeniero de la NASA que trabajaba en los Álamos, que es experto en, en temas de plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia: el sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sólido cuando está congelado, líquido cuando el agua está a temperatura normal, gaseoso cuando se calienta mucho, y cuando se supercalienta se transforma en algo luminoso, se transforma en plasma. Entonces él trabajaba con estas figuras de plasma que él estaba produciendo en el laboratorio, hasta que se dio cuenta que, porque llegaron un grupo de gente a preguntarle cómo veían los antiguos los rayos, y qué era el plasma, qué eran los rayos son plasma. Eh, entonces llevan un libro y él descubre lo que él estaba trabajando en su laboratorio recién en dibujos en los libros. Y se pasa de trabajar en el plasma y empieza a estudiar petroglifos. Entonces muchos de los petroglifos que hay en sitios arqueológicos probablemente son imágenes de plasma atmosférico, como estos, los sprites, que al principio no se ven a simple vista. Cuando uno va en el desierto, a mí me ha pasado muchas veces en la cuarta región, me pasaba, miraba hacia el lado argentino y veía unos destellos, como tormentas lejanas. Ya son tormentas. Sí, pero lo que en realidad estaba viendo eran estos, pero que son tan rápidos que el ojo no lo alcanza a captar. Esto se capta con cámaras de muy alta velocidad. Ahora, cuando las tormentas solares son muy grandes, y en el pasado parece que hubo tormentas solares muy grandes, incluso ayer estaba leyendo, hace 40.000 años, 41.000 años, una inversión de los polos. Y en esa época las auroras boreales se veían en el Ecuador y no en los polos. Entonces, ha habido fenómenos atmosféricos muy dramáticos en el pasado que no están bien estudiados. Bueno, cuando ocurrían esos fenómenos dramáticos, probablemente se veían estas figuras en el cielo. Entonces, muchos de los petroglifos pueden ser fenómenos atmosféricos que se relacionan, que se relacionan con ¿cómo se llama? El mundo espiritual. Piensen ustedes en la noche ver estas figuras, en la oscuridad, figuras luminosas que se levantan. Es un shock espiritual para esa época. Hoy día nosotros le damos otra explicación. Bueno, todo lo anterior era parte del trabajo de los chamanes. Chamanes, acá los chamanes que tenemos más cercanos, que más con todo el mundo conoce, son las machis. Hablar de chamanismo es como tratar de describirle a un ciego el color rojo, por ejemplo. ¿Quién podría describirle a un ciego, una persona que nunca ha visto los colores, qué es el color rojo? ¿Cómo se lo podrían describir? Como la sangre. Sí, pero no la ve. No, pero para que sepa algo que hay adentro. Pero no la ve. El ciego no ve la sangre, la siente, la percibe como líquido, pero va a ser como un agua espesa. Es imposible para una persona que no ve. Una experiencia auditiva para una persona que no escucha. De alguna manera se va a imaginar algo, pero no sabemos lo que se está imaginando. Lo mismo pasa con el chamanismo. Si uno no ha pasado una experiencia, es imposible imaginarse de qué se trata. Entonces, el chamanismo tiene eso, es experiencia práctica, no es explicaciones. Los chamanes no explican. Nuestra cultura busca explicaciones y explica. El chamán no. Tampoco tiene que ver con la fe, no es que yo crea.
tomo San Pedro y pienso que me va a ir maravilloso, tengo mucha fe y no me pasa nada. Es como tomar agua. O tomo San Pedro, no estaba esperando nada, no creo en ni una cuestión y de repente tengo una experiencia que me cambia la vida. No tiene que ver con la fe, no tiene que ver con la creencia, tiene que ver con la experiencia. ¿Te pasa? Te pasa. ¿No te pasa? No te pasa. Así es. Y cuando te pasa, es un encargo. Entonces, y por eso se necesita a alguien como un chamán, a alguien que sepa al lado de uno, porque puede ser una cuestión muy heavy. Cuando uno habla con alguien de otra cultura, se puede encontrar con que lo que para uno significa algo, para el otro significa algo muy distinto. Entonces, por ejemplo, el concepto pacha, la Pachamama, ¿no? La pacha es espacio-tiempo. Y esto es una mauta con el que trabajamos muchos años, él vino 20 años a enseñarnos acá en Chile, y él nos explicaba lo que es para él, si se explica en el idioma de los quechuas, de los incas, el concepto pacha es esto, es la totalidad o el todo, o la realidad plena, espacio-temporal, inespacial, intemporal, histórica, infinita, finita, finita, infinita, en su unidimensionalidad y finita, infinita, infinita, finita en su multidimensionalidad. ¿Entendieron? Nada, porque esto no es para entenderlo, es para percibirlo. Es una experiencia. Y como experiencia se puede expresar en palabras, pero queda súper raro. Entonces cuando uno dice todo, yo entiendo todo, sí, todo lo que está. Ya, pero así lo entiendo un quechua. Por eso que no se pueden entender. Es que es como hablar un lenguaje de extraterrestre, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede porque lo que está aquí explicando es una experiencia, no está describiendo una palabra, no está definiendo la palabra. Entonces, cuando la experiencia viene, es muy difícil explicarla. Entonces, si alguien les cuenta la pescada, le dice, mira, esto, regresiones. Si es que en la regresión ustedes ven solamente cosas que ya conocen, no hay una regresión. Si en la regresión se dan cuenta de cosas que jamás en su vida habían tenido en su cabeza, es una regresión, probablemente. Porque te mete en una experiencia nueva. No tiene un correlato en la cultura que nosotros tenemos. El chamanismo no se parece a nada que nosotros experimentamos en nuestra cultura. Y cuando alguien te pregunta qué es, cómo se siente, no hay forma de explicarlo. Te caes sin palabras. Y no es por chamullar, porque no hay cómo explicarlo. Entonces el chamanismo es un conjunto de prácticas, no es un conjunto de enseñanzas teóricas, nadie te sienta en un colegio a enseñarte. Se basa en la experiencia, no requiere tener fe y la clave es hacer, la práctica. Entonces el chamán te lleva, no te explica nada, te da una planta y después él te ayuda en el proceso. Y cuando sales tú preguntas, ¿qué fue esto? Bueno, ¿para qué preguntas? ¿Te sirvió? Sí, no. No pregunte. Así de simple, ese es como. Entonces, como miembro de la cultura occidental, hacemos esta charla a nuestra manera, ¿cierto? Y la idea era terminar con una experiencia práctica, que no vamos a poder cerrar. ¿Quiénes son los chamanes? Gente común. Son unos viejitos, gente joven, que puede andar al lado de uno y uno no se da cuenta, y tiene una capacidad extraordinaria. Y hay muchos que no se han dado cuenta. ¿Cómo diferenciar una inducción de sueño con una regresión? Mira, en el sueño, en general, los contenidos uno los conoce, porque uno sabe qué es lo que sueña, cómo uno conoce bien su cabeza, aunque no se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando de repente aparece algo que no tiene nada que ver con lo que tú has experimentado antes. Entonces, si es muy parecido a lo que tú has experimentado antes o parecido, no es. Si es muy distinto, ahí tú dices, mira, parece que es. Hay una diferencia. No sé cómo explicarla, sino en esos términos. Sí, profe, sí lo entiendo. Sí. Entonces, el índice es que uno se queda para adentro.
Si no te quedaste para adentro, entonces era más o menos conocido. Bueno, los chamanes pueden ser hombres o mujeres, entre los mapuches normalmente son las mujeres, pero también hay machis hombres. La machi con la que yo trabajo, ella tiene un grupo de machis y varios son hombres. Y ella no trabaja sola, nunca los machis trabajan solos. Siempre tienen un grupo de machis. Por ejemplo, hay un dugún machife, que es el que interpreta lo que la machi dice en trance, porque la machi habla en un mapudungún que es de machis, y que tiene que haber un dugún machife, que es o zugún machife, que es el interpretador, el que interpreta la lengua, ¿no?, de la machi. Bueno, ¿cuándo se empieza a hablar del chamanismo? Cuando los antropólogos empiezan a estudiar en Siberia, ¿no?, los años 1800. Y de allá viene la palabra chamán, ¿no? Entonces, se refiere a prácticas raras que hacían las tribus de Siberia. Viene del lenguaje de los tungus. Un chamán es una persona que golpea un tambor, entra en trance y cura a las personas. O sea, ahí hay una imagen antigua, un antropólogo, un chamán tocando un tambor, una persona que se está sanando y el chamán que está haciendo sus prácticas, ¿no? Porque el chamán nunca está solo, siempre son dos o tres, ¿no? Eh, pero claro, hay un personaje central. Bueno, si uno mira los libros de antropología, ¿qué son los chamanes? Hay distintos, al principio se pensaba que eran enfermos mentales. Después, cuando la antropología empezó a encontrar el orden en todo este caos que se encontraba, empezó el chamán a ser creador de orden. Después la antropología se chasconeó y empezó como a dispersarse en distintas interpretaciones. La visión del chamán también le pasó lo mismo. Y ahora, cuando la antropología es como la que desestructura el orden social actual y nos hace mirar hacia el pasado, el chamán es el que mina la búsqueda de orden. Bueno, el tema es que cuando hay estados alterados de conciencia, o estados alterados del ser, porque más que la conciencia, todos los sentidos se ven afectados. Ahora aquí yo le pongo algunos sentidos, ¿no? Por ejemplo, la senestesia, la kinestesia, eh, por ejemplo, con la kinestesia, una cosa que normalmente nosotros no experimentamos, pero hay gente que sí lo experimenta en el cotidiano, porque estas son cosas normales de seres humanos. La kinestesia perdón, la senestesia es cuando yo empiezo a oler los colores o ver el color de los olores, cuando se mezclan los sentidos. Y la kinestesia es cuando, no, perdón, la kinestesia es la mezcla de sentidos, y la senestesia es sentir cómo estoy. Si yo cierro los ojos, sé que estoy sentado, sé que estoy parado. En la senestesia se disuelve el cuerpo cuando hay la experiencia, puede ser la galaxia, o sea, tener percepciones del cuerpo absolutamente aberrantes desde nuestro punto de vista. Un amigo que tomamos San Pedro estaba ahí agachado dando vueltas, así como en la cabeza inclinada, y yo le preguntaba a Michel, porque en francés, eh, ¿qué ves? Pasa nada, me decía, pasa nada. Y después le preguntaba, ¿pero qué ves? Soy el universo, soy las galaxias. Entonces, es una cosa absolutamente loca, 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 loca desde el punto de vista del que está afuera. Pero para el que lo siente es perfectamente coherente. Bueno, la medicina chamánica actúa en el plano espiritual, en el plano físico y en el plano mental, entre otros, pero que es lo que nosotros más entendemos. Entonces, si uno mira, la iglesia actúa en el plano espiritual entre nosotros, y la medicina actúa en el plano físico y en el plano mental a través, por ejemplo, de la psicología o la psiquiatría. Pero los psiquiatras y los doctores no se preocupan del aspecto espiritual, a no ser que ellos sean religiosos por una cuestión personal, ¿ya? En cambio, el chamanismo actúa sobre las más diversas áreas. Entonces, hay también una diferencia. Bueno, el chamanismo es el origen de la religión.
Y muchas veces lo que no nos cuentan de otras culturas es que tenían prácticas chamánicas, como los griegos, por ejemplo. Aquí tienen unas mujeres griegas, ¿cierto? Seguramente sacerdotisas, que estaban tomando honguitos. Y eso no lo dice en ninguna parte de la literatura eh, histórica. ¿Y qué honguito? Probablemente algo como la manita muscaria, que es un enteógeno. Porque a todo esto las plantas no se llaman alucinógenos, se llaman enteógenos. Enteógeno significa Dios dentro de nosotros, porque estas plantas eran para buscar el contacto con los dioses, con los espíritus. Cuando se comienza a hablar recién del- de los hongos, como la manita muscaria, es este señor que escribe este libro Soma, el divino hongo de la inmortalidad, que en 1800 y algo, eh, él describe lo que pasa con los hongos, es el primer que hace una descripción. ¿Y por qué lo describe? Porque él era inglés, se había casado con una rusa, a los ingleses les enseñaban que esto era cuco, caca, malo, todo lo horrible que te puedas imaginar. Y cuando va con su señora por el campo y su señora ve como si fuera una persona. Entonces él dice que es loco, o sea, a mí me enseñaron cuco, caca y para ella es un ser súper especial. Entonces escribe un libro y él dice que el soma que describen en, el, en los Vedas, los hindúes, los libros más antiguos de la humanidad, mucho más antiguos que la Biblia, lo que describen el soma es en realidad el hongo. ¿No? Que en la India iban al norte de Europa a buscarlo, se hacían expediciones a buscar hongo. Y una de las características por ejemplo, que se describe es que cuando el chamán toma esa, esa planta, come hongos, eh, el cuerpo procesa el hongo y tiene visiones. Pero la orina del chamán es más potente porque al mezclarse con los jugos del cuerpo, la orina produce visiones más fuertes. Entonces muchos aprendices tomaban la orina cosas que para nosotros no son nada de agradables de pensar, pero bueno, cuando uno está en estas cosas cambia mucho la percepción de lo que es la realidad. Bueno, hay dentro de las plantas están las plantas de poder, como el ayahuasca, el San Pedro, los hongos, la datura, plantas purgativas, porque antes de tomar una planta de poder te dan purgas, te hacen vomitar y te hacen diarreas espantosas, hasta que limpias varias purgas con una diarrea y unos vómitos que te los encargo, claro, para limpiar el cuerpo. Hay plantas medicinales, que son las que te curan ciertas cosas, y hay plantas auxiliares que son como la chacapa, la salvia, que son plantas que protegen el ambiente. La chacapa produce unos sonidos bien especiales, es es como una cañita chica que produce un como un cascabeleo, pero muy suave, que los chamanes usan cuando hay en momentos bien especiales. Bueno, y en la cultura popular los hongos están presentes y muchas veces uno no se da cuenta de los cuentos infantiles. ¿Los pitufos dónde viven? Los que vieron los pitufos. O ya se fueron, se latearon y se fueron. En casitas de hongo. En hongos. ¿Por qué? Porque cuando uno toma hongos, ve pitufos. No pitufos, ve enanos. Es normal, es parte. Cuando se toma ayahuasca, por ejemplo, es bien normal ver serpientes. Y serpientes que se te meten en el cuerpo y te dan vuelta por todos lados. ¿Ya? Alicia en el País de las Maravillas es un cuento de Lewis Carroll que él tomaba plantas y él cuenta, ahí está el honguito con el que crecía o se achicaba, y aquí está el gusano de la cannabis. ¿Y qué está fumando? Entonces en la literatura... ¿Ah? Y ese es el cuento infantil de la Alicia en el País. Y el viejo pascuero es un drogo que lo pasa bien, lleva regalos, anda con los renos volando. ¿Y por qué? Porque los renos
porque es una historia más antigua, o sea, son historias muy antiguas que recogió la literatura popular. ¿Y por qué los renos? Porque cuando los renos hacen caca, en la caca del reno aparecía ese hongo, un hongo alucinógeno. Entonces, la historia, los cuentos populares todavía tienen reminiscencia de eso que la iglesia y la cultura occidental ha tratado de borrar. Bueno, el chamanismo actúa en distintas áreas, lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo intelectual, lo que sea. Ahora, normalmente en nuestra cultura se muestra al chamanismo asociado a lo malo, al demonio, como en este caso. Pero es para que la gente se asuste y no haga prácticas, porque a la iglesia no le convenía. Pero son las prácticas habituales. Entonces, los aquelarres, las quemas de brujas, eh, son formas de degradar el chamanismo, ¿no? Para prohibirlo. Ahora, las experiencias, y este es uno de los problemas que ustedes tienen que estar bien atentos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a empezar con tour de ayahuasca, tour de San Pedro, ahora que volvamos, porque la gente va a tener necesidades espirituales. eh, y cuando uno toma plantas, hay varias cosas que pueden pasar. Por ejemplo, que uno tenga una experiencia luminosa maravillosa. A ver, primero puede pasar que no pase nada. Yo tomo San Pedro, todos toman San Pedro, a mí no me pasa nada y el resto se pega un bolón gigantesco. Entonces yo me quedo, ¿por qué a mí no? Si tomé lo mismo. Porque distintos momentos, distintas personas procesan de manera distinta la misma planta. Esto no es como pagar la entrada a una película, yo sé qué película voy a ver. Aquí tú pagas la entrada, tomas la planta y no sabes qué diablo vas a ver. Puede ser nada, puede ser algo muy luminoso, maravilloso, una experiencia que te transforma positivamente. Puede ser algo medio anodino, ver colores, ver luces, ver algo, pero nada claro. O puede ser una experiencia directamente oscura. Entonces, si a ustedes se les ocurre ir a meterse con alguien que no sepa, lo pueden pasar pésimo. De hecho, cuando no daba clases todavía en el ITMA, daba charlas de chamanismo, pedían una vez al año una charla, y con un curso, y como al mes siguiente me llamó una alumna de ese curso. Me dijo, profesor, quería pedir una ayuda porque una amiga fue a una toma de San Pedro y quedó pegada. Y está en el psiquiátrico en la Católica. Entonces le dije, mira, yo hago la charla, hago la práctica, pero yo no tengo esa capacidad de ayudar. Lo que yo te aconsejo es que junto con lo que están haciendo en la Católica, los psiquiatras, llamen a una machi porque esto es tema de machi, de un especialista. ¿No? Porque el psiquiatra le va a poder ayudar con algunas cosas, pero con algunas cosas no. Y hay gente que se asusta, entonces hay que sacarle el susto. Y eso lo sabe hacer la machi, no lo sabe hacer el psiquiatra. Porque no se saca con hablar. Para nosotros la experiencia chamánica es muy desconocida, pero no estamos acercando a la experiencia. También que estamos buscando ver otra cosa. Profe, usted no se escucha. ¿Ah? Usted no se escucha cuando está el video andando. Ya, pues ya. Ahí dejó de escucharse. Con la tecnología estamos buscando remedios o apariencias de lo que es la realidad virtual de las plantas. Entonces, para allá va todo el cuento, todo esto de las máscaras y todo, tiene que ver con eso, con la búsqueda de esas experiencias que antes se tenían que eran normales. ¿Qué es lo que se ha hecho pruebas? Donde se separan dos células del corazón y cuando están separadas cada una vibra a su ritmo. Pero cuando las juntan, empiezan a vibrar al mismo ritmo. Hay una programación interna que hace que vibren al mismo ritmo.
millones de personas hablando, se escucha como un murmullo, ¿cierto? Bueno, nuestras células, cada célula está hablando constantemente con otras, mandando mensajes químicos. Todos esos mensajes llegan a nuestro sistema y recorren el sistema, pero el cerebro solamente toma algunos de esos mensajes, los que le sirven para lo cotidiano. El resto los desecha. Y es ahí donde van los chamanes, a esos otros mensajes que nosotros normalmente desechamos. Y los desechamos por la conciencia. Entonces, cuando uno toma plantas, entonces las plantas ayudan a escuchar esos otros mensajes que no escuchamos normalmente. Y esa es la experiencia chamánica, ese es el otro estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos hacían tomar solamente o verdura o fruta, sin sal, sin azúcar, sin aceite, sin carne. Yo estuve 2 años en esa historia. ¿Por qué? Porque nos decían que las neuronas con esos productos, azúcar, sal, aceites, grasa, se van y toman una capita de aislante. Entonces la información pasa más lento o pasa menos información. En cambio, cuando se hacen esas prácticas de alimentación rigurosa, la información pasa más directamente. Entonces se percibe más información. Y para eso están las plantas que ayudan. Después uno toma una planta y